Buenos días, mi gente linda. ¿Cómo amanecieron hoy? Pues espero que estén bien. Yo aquí siempre gozosa, esperando este momento para compartir una palabra que es lo que realmente me hace sentir bien, gozosa y más que todo bien orgullosa, pero siempre digo en el Señor, privilegiada de compartir esta palabra con ustedes. Pues en esta mañana quiero hablarle de algo que yo pienso que todo de una manera u otra lo hacemos. Siempre hay situaciones, circunstancias de la vida que cambian de un día para otro. Y muchas veces, regularmente lo que hacemos es venir al Señor, aunque oramos, le pedimos su dirección, pero muchas veces queremos ponerle señal a Dios o queremos pedirle señal, porque quizá aunque decimos que tenemos mucha fe, que estamos seguros que el Señor nos va a responder, como que siempre hay algo que podríamos decirle tal vez una pequeña duda, incredulidad, como usted le quiera llamar, ese algo que realmente todavía no nos da esa convicción del 100% de que el Señor está en el asunto y que Él va a responder esa situación. Pues no se sorprenda, usted no es la única ni es el único que lo ha hecho. Creo que todo en la vida lo hemos hecho, le hemos puesto señal al Señor. Y créame que cuando vamos a la palabra, esto está registrado aún desde los tiempos remotos, que la gente también hacía eso no es nada nuevo. Pero fíjense, cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que esto es un acto de incredulidad. Yo he escuchado en algunos lugares donde hablan de un versículo o de un capítulo más bien del cual yo le voy a hablar en esta mañana, que muchas veces lo han predicado como una forma de que está bien que se puede hacer, pero no está bien porque el Señor es un Señor, como dice la misma palabra, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando el Señor a usted le promete algo, Él lo va a cumplir, porque Él no va a tirar su palabra al suelo. Los hombres somos los que mentimos, los que no cumplimos, pero el Señor no es así. Así que en esta mañana le quiero compartir algo, es maravilloso. Me voy a ir al libro de los jueces en el Antiguo Testamento y le voy a leer en el capítulo 6. El capítulo 6 es un poquito largo, no lo voy a leer completo, solamente quise hacer un resumen de lo que es el contexto del capítulo. Usted lo puede estudiar en su casa si quiere. Siempre recomiendo eso porque creo que es muy importante nosotros estudiar las escrituras. En ella, ¿verdad? Nos lleva a conocer más de Dios, más de la vida espiritual, más del propósito, la razón por la cual estamos en este planeta Tierra, ¿no? Y es muy bueno uno mismo leerla para que el Señor sea quien le hable a uno y no sea uno solamente escuchando la palabra a través de otra persona. Porque créame que cuando viene directamente del manual de vida, de la Biblia, es como es. Muchas veces los hombres tienden o tendemos, porque no me quiero excluir, no quiero, ¿verdad? Que piensen que me estoy creyendo que lo estoy haciendo perfectamente y no es así. Pero muchas veces fallamos, muchas veces pasamos informaciones por alto y por ende nos lleva quizá a sacar algunos versículos de contexto. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros conozcamos de su palabra, conozcamos de lo que Él dejó establecido, porque todo esto es con el fin de Él ayudarnos a nosotros a vivir una vida mejor y a tener un mejor entendimiento en lo que es lo espiritualmente hablando. Pues en este capítulo 6 del libro de los jueces voy a hablar de Gedeón. Gedeón, me acuerdo desde que yo estaba pequeña que yo ni siquiera tenía ningún conocimiento de la Biblia. Yo escuchaba, de una manera u otra, yo escuchaba hablar de Gedeón por las cosas que él hizo, por las señales que le quiso poner a Dios. Y eso como que se me quedó marcado, esas cosas que él hacía. Y en estos días estaba pues pensando en eso y por eso quise hablar de este tema porque yo creo que es muy importante, como decía, que nosotros tengamos un corazón entendible, un corazón
como decía ayer, perdonador y un corazón de verdad que seamos personas que de verdad creyentes, que no seamos como Tomás, como le dijo Jesús una vez a Tomás, que le dijo que no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es lo que necesitamos, tener un corazón que realmente creamos a la palabra de Dios. Y empieza en el versículo 11. Solamente, como le dije, le voy a resumir el contexto. Y desde el versículo 11, que es cuando Jehová, Dios, empieza a llamar a Gedeón. Gedeón empieza a hacerle unas cuantas preguntas a Dios, un poquito necias, ¿no? Como si Dios no lo conociera a él. Diciéndole que si él no sabe que él es el más pequeño de la tribu de Manasés, que si son los más pobres, y empieza a decirle una serie de cosas a Dios, buscando una excusa para no servir. Es lo que pienso, y de acuerdo al relato, ¿me entiendes? Es lo que va moviendo. Y la situación que había en este momento era que los malecitas y los madianitas estaban conspirando con el pueblo de Israel, estaban en guerra con ellos, eran sus enemigos y ellos querían siempre robarle la siembra a Israel, el ganado. Aquello era una cosa como diríamos, un desastre lo que estaba pasando allí. Pero Dios sabía que había un hombre que podía ayudar a que esa causa se llevase a cabo de una manera diferente, de tal forma que le diera la victoria. Y por eso Dios llama a Gedeón. Pues como él decía que era de los más pequeños de Manasés, Dios sabía, aunque Manasés era una de las tribus, de las 12 tribus más pequeñas, fue una de las tribus que Dios, muy soldados valiosos, valientes, cuando salieron con el ejército de David. Así que eso es algo muy importante saberlo. Y Dios lo sabía y por eso Dios lo escogió. Inclusive a tal forma que Dios mismo empezó, ya Dios tenía el número de personas con la cual él iba a pelear. Eran 300 hombres que iban a pelear para ganar la victoria. Pero Gedeón empezó a poner sus propias cuentas, sus propios números, ¿no? Como a veces hacemos, que nosotros pues le decimos a Dios, no, mira, yo lo voy a hacer con esto, con lo otro, con esta estrategia, voy a llamar a esta persona, me vas a ayudar. Y no, el Señor cuando te dice, yo lo voy a hacer así, créalo, que Él lo va a hacer así. Y esa era la situación que estaba pasando en este momento. Entonces, pues Dios es paciente, Dios estaba esperando, ¿verdad? Que Gedeón regresara, porque aún así Gedeón le dijo que ibas a buscar las ofrendas y traérselas. Y eran una serie de cosas que él estaba tratando de escapar de esa responsabilidad, como muchas veces nosotros hacemos. Pero el Señor es paciente, lo esperaba. Y llegó un momento en que Gedeón, como que él quiere estar seguro de que lo que el Señor le está mandando a hacer es la realidad. Y le dice al Señor que él quiere que le dé señal. Y a eso voy. Le voy a leer, si usted me acompaña, si tiene su Biblia a mano, le voy a leer en el capítulo 6 de Jueces, del versículo 36 al 40. Voy a tratar de hacer un poquito rápido porque lo que quiero es dejar establecido que no hay necesidad de ponerle a Dios señal. Y cuando yo estudiaba esto, por eso me vino el título, le puse de título, no le pongas señal a Dios, solo cree. Es muy importante que nosotros recibamos esta palabra en el intelecto, en nuestro corazón, y que empecemos a actuar de una manera diferente, en el sentido de que muchas veces decimos, uy, yo tengo una fe, yo creo tanto en Dios, pero a la hora de la realidad, cuando se presenta la situación, a veces yo me pregunto, ¿y qué pasó con esa fe? ¿Por qué estoy poniéndole señal a Dios? ¿Por qué estoy pidiéndole señal a Dios? Ve que es importante estudiar la palabra y no tan solo estudiarla, sino aplicarla a nuestro corazón, a nuestra vida, llevarla a la práctica. Porque de nada me vale hablar de ella si yo no la llevo a la práctica, que son dos cosas muy diferentes. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón
y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablara esta vez, solamente probaré ahora otra vez en el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Eso es lo que se llama un acto de incredulidad de Gedeón. Wow, pero ¿sabes qué? Qué maravilloso es ver cómo el Señor, que aún Él está diciéndole, Él está dándole órdenes a Dios de cómo Él quiere que haga las cosas para probar lo que el Señor ya le había dicho en el versículo desde el 14, en el 14 y en el 16. Dios lo complació, porque es que Dios es tan bueno que hasta nos dice, ¿sabes qué? Está bien, te voy a complacer, pero de todas maneras yo voy a hacer mi voluntad. De todas maneras yo voy a hacer lo que yo ya dije que iba a hacer. Tus planes tú no me los vas a cambiar. ¿Ve cómo es Dios? Que aún nos consiente. Es lindo, en esa parte es lindo ver porque es que Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos, como Él nos dice, tú no te hiciste a ti mismo, yo te hice. Yo te tengo en mis manos, yo te formé, yo te conozco, yo sé que eres débil. Amén. Así es el Señor, pero a veces como que abusamos del amor de Dios, queriendo llevar a Dios, inclusive, como decía al principio, como que lo queremos guiar a Él. Queremos retarlo y eso no está bien, hermano. En esta mañana déjeme decirle que si Dios le dijo a usted que va a hacer con usted tal cosa, usted sabe lo que Dios le dijo, usted sabe lo que usted está esperando, pues siga confiando en Dios. No siga pidiendo señales, no siga poniendo señales, no siga escapando de la responsabilidad. Solo crea, sea obediente. Piensen lo que Dios le está diciendo. Y ustedes me dirán, pero hermana, ¿cómo yo sé que esto viene de Dios? Que Dios me ha hablado. ¿Cómo yo entendería en lo espiritual, en mi corazón, que esta confirmación viene de parte de Dios? ¿Saben? Yo le voy a decir algo en lo personal. Cuando yo comencé con este ministerio de un cafecito con Jesús, esto es algo que ya hace mucho tiempo que el Señor lo había puesto en mi corazón. Pero un día dije, me puse a orar al Señor y le dije, Señor, yo en realidad, yo me siento que necesito hacer esto. Había en mi corazón, había una pasión, había un deseo, había un fuego, así como hablaba Jeremías, de ese fuego que lo consumía por la palabra de Dios. Pues así yo estaba y lo sigo estando. Y esa mañana, cuando yo oraba bien tempranito en la mañana, pues de repente prendo el televisor y sale una predicadora hablando. Y cuando se puso a hablar, yo me puse a escuchar, me quedé atónita, me quedé bien sorprendida, porque precisamente lo que yo acababa de orar, ella estaba hablando de eso. Me puse a que el corazón se me quería salir bien impresionada que estaba con lo que decía esa sierva del Señor. Y nada más dije, Señor, gracias, Señor, porque esto viene de parte tuya. Empezó mi corazón como diríamos, se me quería salir de la boca, me palpitaba bastante fuerte y empecé a sentir que era el mismo Dios. Pues hice un minuto de silencio, empecé a darle gracias a Dios y seguí orando. Apagué el televisor porque quería seguir orando más y al rato vuelvo y prendo de nuevo el televisor y esta vez lo pongo en otro canal. Y cuando sale un predicador, en este caso un siervo, hermano, hermana que me escucha, mis amigos, así que Dios hace. Ese siervo estaba hablando exactamente lo que la sierva anterior había dicho y lo cual estaba en mi corazón, por lo cual yo estaba orando. ¿Sabe? Esa era una confirmación de parte de Dios. Esa segunda parte fue la confirmación, la convicción
de que realmente esto era de parte de Dios. Y la gloria sea para Él en todo tiempo, siempre. Y la verdad, créame que por eso estoy tan feliz de hacer lo que hago, porque he podido ver cómo muchas personas están siendo edificadas. Yo soy la primera que me edifico porque yo soy la primera que recibo esa bendición tempranito en la mañana cuando el Señor me pone a estudiar, me da el título. La verdad que es que una cosa que es maravilloso. Esto es un sentir, hermano, que esto no se puede explicar. Esto es algo bien personal. Esto es un gozo. Esto es como cuando la madre da luz, que nadie puede entender ese gozo. Y cualquier cosa que a usted le haya pasado, una experiencia que usted siente que dice, wow, esto es de parte de Dios, eso es algo único. Y esto es lo que me está pasando en mi vida y me ha pasado. Estoy bien gozosa de hacer lo que hago. Pero sobre todo, mis amores, no pongamos seña al Señor, creámosles. Vamos a abrir nuestro corazón para cada día creer que lo que Él le ha dicho, Él lo va a cumplir. No se desespere. Dios es paciente. Mire cómo le decía que Él aún estaba esperando a Gedeón porque Él sabía que le iba a dar la victoria. El Señor también le va a dar la victoria a usted en lo que usted está esperando, en lo que usted está orando hace muchos años, ese hijo, esa hija, ese familiar que usted está ahí desesperado porque vengan a los caminos del Señor, porque se aparten de esa vida, una vida promiscua, las drogas tal vez, las gangas, muchísimas cosas que usted sabe que están mal y usted sigue ahí derramando su corazón, sus lágrimas. El Señor conoce cada lágrima que usted ha derramado. El Señor conoce cada petición que usted ha hecho. Créame que esas peticiones, esas lágrimas están en su redoma y Él la va a cumplir cada una porque eso es lo que Él quiere. Es maravilloso, hermano. Tenemos que creerle. Hay un versículo, una historia preciosísima como todas en la Biblia. Y está específicamente, si usted después la quiere estudiar, yo también saqué un resumen para que ustedes vean lo que es el amor de Dios. Cuando Él realmente quiere dar nuestra victoria, quiere que creamos, le creamos a Él, no a los hombres. Y en el capítulo 4 de Juan, específicamente del capítulo 46 al 53, relata la historia de que había un oficial del rey de Capernaum, que su hijo estaba gravemente enfermo. Y cuando él oyó que Jesús estaba en Galilea, él salió corriendo a rogarle a Jesús que sanara a su hijo. Pero fíjese, cuando Jesús lo vio que llegó, una de las cosas que Jesús le dijo a él, le dijo que si no vieres señales y prodigios, no creerían. Entonces ya Jesús sabía, conocía a esta persona, pero es maravilloso ver porque aún así Jesús le dijo, ve a tu casa, que tu hijo vive. Y cuenta dice la palabra que cuando él iba camino a su casa, salieron sus siervos, a decirles a él, al rey, ¿no? A decirle que su hijo vivía. Entonces en ese momento él se puso a pensar la palabra que Jesús le había dicho. Y él le preguntó a los siervos que a qué hora exactamente su hijo había no recobrado la vida. Y le dijeron a tal hora. Y él se puso a meditar y dijo, y esto yo lo voy a decir ¿verdad? En mi propia frase. Él dijo, wow, pero esta era la misma hora que yo estaba hablando con el maestro. Pues sí, era la misma hora que él estaba hablando con Jesús, cuando Jesús le dijo que fuera, que su hijo vivía. Pero es maravilloso ver cómo este rey, este oficial, mejor dicho, del rey, perdóneme, él no dudó en su corazón, él simplemente recibió la palabra y fue. Y por ese acto de fe, no de incredulidad, no de poner seña, no de pedir tampoco seña, porque son dos cosas diferentes. Podemos pedir señales o ponerla a nosotros mismos, como hizo Gedeón, que primero se la pidió y después se la puso. Por este acto de fe, su hijo vivía. ¿Ves que el Señor es maravilloso? Él lo que quiere es que nosotros recibamos esta palabra y la llevemos a la práctica. Seamos personas creyentes.
Así es que yo tengo una palabra para este joven, esta joven que me está escuchando en esta mañana. Le voy a dar una palabra y esto recíbela en el espíritu, recíbala en el entendimiento, porque esta palabra viene de parte de Dios. Si usted joven que me está escuchando, hombre, mujer que me está escuchando, creyente, conoce bien la palabra y usted está luchando con esta situación, esta relación, que usted sabe que espiritualmente no le conviene porque usted conoce la palabra y está buscando señales, ¿saben? Déjeme decirle, la palabra de Dios dice, ¿andarán dos juntos y no estarán de acuerdo? Mediten esa palabra. Esa es la mejor señal que usted hoy va a recibir. Otra pregunta que el Señor le hace a usted, o le dice, no os unáis en yugo desigual. No busque más señal. Reciba la palabra. No se involucre a hacer cosas que van contra los principios de Dios. Sea sabio, sea sabia. No ponga señales. Deje que Dios obre en sus vidas y que sea Él haciendo la voluntad de Él en cada uno de ustedes, en mi vida propia, porque su misma palabra dice que la voluntad de Dios es la buena, es la agradable y es la perfecta. No se apresure a hacer lo que Dios no le ha mandado hacer. Mejor apresúrese a que cada día usted crea más a Dios. Y si usted piensa que no tiene la suficiente fe para creer como usted quisiera creer, dígale a Dios, como le dijo uno de los discípulos o los discípulos que le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. Pídaselo al Señor y Él lo hará. Mis amados, esto es maravilloso, como siempre le digo. Hay muchas cosas de qué hablar, pero sobre todo lo más importante es que no es lo que se pueda decir, sino lo que se pueda hacer. Pues los amo mucho como siempre y reciba esta palabra. Deje que ella misma sea la que cabe en su corazón y empiece a poner una mayor creencia en Dios, una mayor fe en las cosas de Dios. No se lleve de los afanes del mundo, no se lleve de tantas tentaciones, llévese de lo que Dios le dijo, que lo va a ayudar, que le va a dar la victoria. Dios tiene escogido ya el ejército que va a pelear por usted y por mí. Así es que lo amo mucho y este cafecito no puede dejar de estar aquí en este espacio de tiempo. Lo amo, lo bendigo y que esta palabra le haya de verdad, le haya puesto en su corazón un mayor deseo de estudiarla, estudiar su palabra y de cada día más aferrarse a las señales, a las bendiciones de Dios. Los amo, los bendigo y entonces será hasta mañana. Reciban un beso de parte mía y de parte del Señor. Amén.